Hola a todas y a todos. Soy Lucía Rojas, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Málaga y responsable de su departamento de formación. Os doy la bienvenida a la primera webinar que organiza esta Junta de Gobierno, titulada Protección de nuestros pacientes en tiempos del COVID. Antes de pasar a presentaros a nuestros ponentes, quiero dirigirme a todos los profesionales que están trabajando en la pandemia, principalmente a mi colectivo, el colectivo de enfermeras, ya que los ingresos están aumentando gradualmente en los hospitales. En atención primaria se han ido asumiendo tareas derivadas de la atención a pacientes con COVID. No se ha dejado de hacer la actividad asistencial presencial habitual y a esto se ha ido sumando pues la detección de casos mediante la realización de pruebas diagnósticas, el rastreo de contactos, el seguimiento de pacientes con síntomas, la atención a los colegios y todo esto en medio de la campaña de la vacunación de la gripe. Nos esperan meses difíciles, pero este es nuestro trabajo y este es nuestro compromiso. Así que ánimo y cuidado. Y sin más dilación, paso a presentaros a nuestros dos ponentes en la webinar de hoy. Tenemos a Yolanda Velaz. Yolanda es enfermera, es divulgadora, está especializada en pediatría y en enfermería del trabajo. Es fundadora de la plataforma de ayuda integral a la maternidad nadiecomamamá.com. Os recomiendo que os deis un paseo virtual por su plataforma porque es de lo más interesante. También Yolanda es premio al Mejor Sanitario 2.0, premio Madresfera al Mejor Podcast de Maternidad y es colaboradora habitual en prensa local y nacional. Yolanda nos va a contar por qué se justifica la recomendación de vacunar al lactante antes de los 12 meses de la meningo ACWY. Y para ello vamos a ver la epidemiología de otros países y la nuestra propia, las recomendaciones oficiales y el posicionamiento de las sociedades científicas. Nuestro segundo ponente, Leovigilio Ginel, es médico de familia del Centro de Salud de Ciudad Jardín, aquí en Málaga. Es doctor en medicina, es máster en investigación en ciencias de la salud, también es máster en economía de la salud, gestión sanitaria y uso racional del medicamento. Pertenece al grupo de trabajo respiratorio de la SEMERGE y al grupo de trabajo respiratorio de atención primaria. Leovigilio, hoy 12 de noviembre, Día Internacional contra la Neumonía, nos va a hablar de la epidemiología básica de la neumonía, la carga de la enfermedad, cuál es su población de riesgo, la protección frente al neumococo, por lo tanto nos va a hablar de los tipos de vacunas y sus características y también nos hablará de la instrucción frente al neumococo que tenemos vigente ahora mismo en Andalucía. Con todo esto, doy por inaugurada la webinar. Espero que sea de vuestro agrado y que la disfrutéis. Buenas tardes a todos. Hola a todos, estoy aquí para hablar de protección frente a meningo ACWY. ¿Y por qué digo un paso más? Porque hoy os voy a decir por qué está más que justificado vacunar de meningo ACWY por debajo de los 12 meses. Para ello vamos a ver epidemiología de otros países que nos llevan a la delantera, que ya han vivido la situación que estamos viviendo nosotros actualmente. Por otro lado, recomendaciones oficiales, posicionamiento de las sociedades científicas en nuestro país durante este año. Y además tenemos que tener en cuenta que la meningitis es una enfermedad errática con una alta letalidad y que gracias a Dios tenemos vacuna para los 5 serogrupos que más enfermedad meningocócica invasiva provocan. A partir de ahí vamos a empezar viendo la situación en Europa. Aquí tenemos el ejemplo de Reino Unido y de Holanda, que comenzaron a tener años atrás unas cepas hipervirulentas de meningo W que hicieron que los casos se disparasen. Además, si vemos aquí en Holanda,
Hay un incremento marcadísimo de meningo W por debajo de los 5 años y especialmente por debajo de los 2 años. Aquí vemos al final lo que nos ha pasado a nosotros, esa expansión de las cepas hipervirulentas que también ha llegado a nuestro país. Vemos el aumento y el incremento en los últimos años y también el incremento por debajo, ¿vale?, de los 4 años. Actualmente el 44% de los casos de meningitis en nuestro país pertenecen a los serogrupos A, C, W e Y, ¿vale? Suman más que los casos que tenemos por meningo B. ¿Qué sacamos de conclusión con esto que os he querido contar de epidemiología? Que actualmente tenemos ya más casos de los serogrupos A, C, W e Y que de meningo B. La incidencia del serogrupo W e Y ha aumentado en las últimas 4 temporadas, cosa que ya ha pasado en otros países de Europa. Y lógicamente el aumento del serogrupo W está asociado a la cepa hipervirulenta, el complejo clonal 11, que ya vivieron otros países de Europa. Y en la última temporada la incidencia para el grupo W e Y fue bastante alta en menores de 5 años. Esta tendencia en principio se va a seguir incrementando en los próximos años porque ya lo hemos visto en otros países de Europa y de fuera de Europa. Pero vamos a mirar a Europa, ¿no? Casi que nos sentimos más identificados. He querido actualizar los datos y enseñaros los datos que tenemos hasta ahora, hasta la semana 36 del 2020. Bueno, pues ahí lo tenéis. La letalidad en España de meningo W, un 20% de letalidad. Es una burrada. Ahí vemos los casos y la letalidad de cada serogrupo. Por otro lado, hemos tenido a los niños en casa desde marzo y seguimos teniendo casos entre 1 y 4 años, incluso en una temporada como esta, que deberíamos habernos quedado a 0. Pues no, ahí lo tenéis. Y nos vamos a Andalucía, al serogrupo W, con 2 fallecimientos, 6 casos y una letalidad de un 33,3%. Lo mismo con el serogrupo Y, 6 casos, una defunción y una letalidad inferior al W, pero la segunda en España, en el caso de Andalucía. ¿Cuáles eran las recomendaciones oficiales? Ya sabemos que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decía vacunación a los 4 meses de meningo C, vacunación a los 12 años de meningo tetra y el catch-up hasta los 18 para intentar conseguir esa inmunidad global vacunando al adolescente. La Asociación Española de Pediatría nos decía que, además de lo que hemos dicho de la vacunación de los 12 años y del catch-up hasta los 18, no, recomendaban la vacunación a los 12 meses, cosa que Andalucía ya hace con Nimenrix, y además ya nos decía, antes de que comenzara todo el tema COVID, que con carácter individual, los niños por debajo de los 12 meses y los que nos quedan entre el año y los 12 años pueden verse beneficiados de esta vacuna, aumentando así su protección antimeningocócica, o sea, que informásemos a los padres y que los padres decidiesen cómo querían vacunar a sus hijos. Además de eso, ¿qué nos decía la Junta de Andalucía? Bueno, lo que hemos dicho, teníamos a los 12 meses Nimenrix, a los 12 años, y el rescate hasta los 18 durante los 3 próximos años. Es verdad que se ha intentado hacer una campaña potentísima para vacunar al adolescente de meningo tetra, para hacer ese catch-up de los 12 a los 18 años, pero la realidad es otra. Tenemos unos buenos números de vacunación en España hasta los 2 años, pero disminuye considerablemente conforme vamos aumentando la edad. La realidad es que el adolescente no acude a vacunarse. Nos está costando muchísimo vacunar al adolescente y es importantísimo alcanzar altas coberturas de vacunación en el adolescente para poder hacer o para poder valorar, ¿no?, un impacto
en la reducción de la enfermedad, algo que no se está viendo porque estamos muy lejos de conseguir esos números que necesitamos en el adolescente. En la Junta de Andalucía también se ha hecho un esfuerzo enorme con el cero meningitis, que nada te pare, pero volvemos a decir lo mismo. Aunque hemos hecho el esfuerzo que, vamos, por encima de lo normal, no se están consiguiendo la vacunación deseada en el adolescente. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Veis el catch-up heterogéneo? O sea, esto, en fin, es un cuadro mosaico. Todas las comunidades autónomas, cada una lleva una velocidad, pero bueno, estamos lejísimos de tener un catch-up homogéneo. Al contrario, yo creo que más heterogéneo no lo podíamos tener. Ya vimos en Reino Unido que ha empezado a funcionar después de 4 años, ¿vale? Pero ojo, tenemos un problema añadido. En Reino Unido se vacunaba de forma homogénea y a la misma velocidad. Y en España no se cumple ninguno de esos dos requisitos, como habéis visto anteriormente. Volvemos a la instrucción de Andalucía, que para mí es la mejor de España. Ya nos decía el intercambio de la dosis de meningo C a los 4 meses por Nimenrix, sin pertenecer a grupos de riesgo. Simplemente nos decía que lo dejásemos registrado y punto. De la misma forma que nos decía que meningo tetra en grupos de edad sin financiación, que se podía coadministrar. Es verdad que ahí hace la coadministración de Nimenrix y meningo B hacía referencia a un intervalo, algo que luego ha modificado y ya te dice que si las sociedades científicas avalan la coadministración de las vacunas, que lo hagamos. Y a día de hoy se hace en la situación en la que estamos. Tenemos que aprovechar cuando vienen los niños a la consulta. Nimenrix es totalmente compatible con todas las vacunas de calendario oficial. Se puede coadministrar con Bexsero. Lo único que por ficha técnica de Bexsero se recomienda a día de hoy es hacer una pauta preventiva de paracetamol. Pero podemos podemos, separando, poniendo en la misma extremidad, separando mínimo 3 centímetros, podemos poner Nimenrix y Bexsero y tanto las dos opciones son compatibles con las del calendario vacunal. Estamos en una situación diferente en la que tenemos que optimizar nuestros recursos y las visitas de los bebés al centro de salud. Aquí tenemos a David Moreno diciendo lo que ya sabemos y pidiendo y abogando porque hagamos un esfuerzo extra en este final de año, ¿no? Porque ante la situación que hemos vivido, ha disminuido entre un 25 y un 60% la vacunación, no solo en Andalucía, sino en Andalucía, en España y en Europa. Pero tenemos que ser conscientes que necesitamos unas altas tasas de cobertura vacunal con la que tenemos encima, con lo que tenemos que hacer un especial esfuerzo. Ahora me voy a centrar en el posicionamiento de las sociedades científicas. El Comité Asesor de Vacunas de la EP fue clarísimo desde el principio, como os he dicho, esa recomendación individual a menores de 1 año y a niños entre 1 y 12 años para que protegerlos contra meningo A, C, W e Y. Pero a esa recomendación se han unido todas las demás. Primero fue ACEVAC, Asociación Canaria de Enfermeros en Vacunología, diciendo que ese aumento en casos de WY nos hacía recomendar la estrategia en Canarias de vacunar por debajo de los 12 meses con meningo tetra, con Nimenrix. Le siguió SPARS, la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria, recomendando absolutamente lo mismo. De forma individual, lo que hemos dicho, por debajo de los 12 meses y entre 1 y 12 años, y haciendo y diciendo claro, igual que también lo dice AMPE, como esquema vacunal prioritario, sabemos que Nimenrix lo podemos poner por debajo, o sea, a partir de la 6ª semana de vida, recomiendan el 2, 4, 12 y si no, hacen alusión al 6, 12 que luego os contaré. Dicho esto, aquí va.
¿qué opciones tenemos con Nimenrix? Como ya os he adelantado, se puede poner a partir de la 6ª semana de vida, con lo que haríamos un 2 más 1, eso sería entre los 2 y los 5 meses. Sería, por ejemplo, el esquema más lógico es el 2, 4, 12, sustituyendo la dosis de meningo C de los 4 por Nimenrix. Ya hemos visto que la Junta de Andalucía, también como Portugal, hace totalmente viable esa opción. De hecho, es que la Junta de Andalucía es la única en España que deja bien claro que no hay problema, que lo registréis y que se haga ese cambio. Pero es que además está avalado por la Lex Artis. No hay ningún problema, lo ha dicho el Comité Asesor de Vacunas, el Departamento Jurídico. Es una mejora de calendario, no es una sustitución propiamente dicha. Estamos poniendo una vacuna que cubre contra meningo A, C, W e Y, o sea que ya lleva el meningo C que íbamos a poner a los 4 meses. Aún así, o sea, la suerte que tenemos en Andalucía es que ya está claro y está por escrito, ¿vale? Que no hay ningún problema en hacerlo. Si empezamos a los 6 meses, sería un 1 más 1, ¿vale? Pasaríamos del 2 más 1 al 1 más 1, 2 dosis. Una dosis a los 6 meses y otra dosis a los 12 meses. A partir de los 12 meses, como ya sabemos, una única dosis hasta los 12 años, que tenemos la siguiente. Ojo, aquí me gustaría hacer un inciso, porque lo lógico es que si nos viene una madre con un bebé y va a ponerle Nimenrix 2, 4, 12, si tiene hijos mayores, le digamos que también los vacune con meningo tetra. No puede esperar, no tiene por qué esperar hasta los 12 años. Si el niño tiene menos de 10 años, será una única dosis, como hemos dicho aquí. Pero si el niño ya tiene 10 años, se le pondrá la dosis, pero no hará falta ponerle a los 12 años. ¿Vale? Luego, si tenéis dudas, lo aclaramos, pero esto es importante. En niños de 10 a 12 no sería necesario volver a poner la dosis de los 12 años. Ya ha quedado claro, os lo he dicho, que se puede administrar el mismo día que todas las vacunas de calendario, incluso se puede poner con meningo B, lo que recomiendan por ficha técnica meningo B a día de hoy, que hubo un cambio en mayo, por eso al principio la Junta de Andalucía en la primera nota informativa decía otra cosa. Se hizo un cambio en mayo en la que por ficha técnica se puede poner perfectamente y se recomienda para poder ajustar las visitas, pero se pone con una dosis profiláctica de paracetamol, ¿vale? Se puede poner meningo B, meningo ACWY y todas las vacunas de calendario a la vez. No hace falta intervalos especiales, no estamos en una época como para intervalos especiales. Recordad que si ponemos 2 en la misma pierna separaremos 3 centímetros, ¿vale? Una inyección de otra. Conclusión de todo lo que os he dicho hoy. El objetivo a día de hoy, con la situación que tenemos, tiene que ser proteger a los niños y a los adolescentes de forma más efectiva. Como hemos visto, estamos lejos de tener un catch-up homogéneo, todo lo contrario, no llevamos la misma velocidad, como habéis visto, de vacunación en todas las comunidades autónomas. Si a Reino Unido le costó 4 años yendo a la misma velocidad y teniendo un catch-up homogéneo, ¿qué nos va a costar a nosotros? Ante esa situación, ¿qué se recomienda? Vacunar de forma individual a los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Desde luego, los lactantes por debajo de los 12 meses. Y más cuando estamos viendo esa inercia ascendente de aumento de casos en meningo W e Y, como habéis visto ahí. Ya habéis visto los casos de 2020 en Andalucía, cuando hemos tenido a los niños también encerrados en casa. Debo daros una mala noticia, que ojalá no tenga que volver a darla, y es que hace una semana y media, bueno, 2 semanas prácticamente, murió un bebé de 5 meses en Cruces por una meningitis Y. Mi pregunta es, ¿los padres sabían que podían vacunar a su hijo con Nimenrix desde la 6ª semana de vida? Tenemos que ser conscientes que la ley así lo dice, no solo los pediatras, sino las enfermeras. Además, somos las responsables del acto vacunal,
también tenemos una importancia brutal en la información y además debemos dejar registrado lo que informamos. Y no solo eso, también debemos ser conscientes que parece que damos la información durante el primer mes y ya es suficiente. No, los padres a veces se bloquean, no os podéis imaginar la de preguntas que tenemos a veces diciendo que entonces las dos vacunas que hay para la meningitis más o menos tienen los mismos estudios de fiabilidad como pasa con Rotatec o Rotalix frente a rotavirus y que entonces con que le pongan una vale. O sea, la gente no es consciente que meningo B, Bexero es para meningo B y Nimenrix es para meningo A, C, W, Y. Nos parece que sí, pero debemos dejarlo claro. Debemos dejar claro, ellos meningitis lo asumen a una única enfermedad, efectivamente, pero tenemos que dejarles claro que hay 5 serogrupos, que son los que más enfermedad meningocócica invasiva provocan y que son 2 vacunas diferentes. Ahí es donde tenemos el hándicap. La gente piensa que es una única vacuna frente a la meningitis. Tenéis la suerte, como vemos ahí, de la convivencia perfecta, de la instrucción de Andalucía y la protección privada es totalmente posible. Como hemos visto, es la única en España. Además, luego está Portugal, con lo que por ahora, hasta que no consigamos, y esto nos va a llevar unos cuantos, muchos años, después de ver el ejemplo de Reino Unido, debemos ofrecer esa vacunación individual. Y lo que os dice la instrucción de Andalucía es que lo dejéis registrado y punto. En España tenemos a día de hoy un país endémico en enfermedad meningocócica y es totalmente evitable. Hay vacunas para, como os he dicho, el 100% de los casos, de los 5 serogrupos que más enfermedad meningocócica invasiva nos provocan. Y el COVID no afecta tanto a los niños, pero lógicamente no podemos olvidar las consecuencias que estamos teniendo, como ya hemos visto, en las coberturas vacunales en consecuencia al COVID. Han bajado entre un 25 y un 60% durante el confinamiento. No puede ser que los padres tengan miedo de venir al centro de salud. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que hacerles entender que tenemos una zona limpia para vacunar. Debemos optimizar esas visitas que nos hacen los padres al centro de salud, que es importantísimo, y tenemos que entender que la campaña del adolescente no está funcionando, desde luego a día de hoy, y el COVID no ha ayudado. Tened en cuenta que en otros países de Europa no solo hicieron el catch-up hasta los 18, sino que además hicieron otra corte en la universidad hasta los 25, y aún así les ha llevado 4 años. No estamos lejísimos de eso y tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad, la responsabilidad de enfermería, que somos el principal motor en la información a los padres y en el acto vacunal, ya que nosotros vacunamos a esos pequeños. Luego vais a poder preguntarme todo lo que queráis, las dudas o cuestiones, pero creo que con esto ha quedado más que justificado que tenemos que informar a los padres y que está recomendado por todas las sociedades científicas y, por supuesto, por el Comité Asesor de Vacunas de la AEP, y además lo tenéis también en los papeles de la Junta de Andalucía. No hay ningún problema con sustituir esa vacuna de los 4 meses de meningo C por Nimenrix. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Además de vernos ahora, que sepáis que nos podemos seguir en redes sociales, me podéis preguntar lo que queráis. Tenéis información en formato podcast, en aplicación móvil y en nadiecomomamá.com. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación denominada Protección frente al neumococo es el momento. Precisamente hoy, 12 de diciembre, es el Día Mundial contra la Neumonía, y qué mejor día que hoy para hablar de neumonías y vacunas contra la neumonía.
dar las gracias en primer lugar a todos vosotros por estar presentes en este momento con la que está cayendo, para estar viendo las retransmisiones, y al Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, y también, por supuesto, al Laboratorio Pfizer por el patrocinio condicionado de esta presentación. Hablamos en primer lugar del estreptococo neumonía o neumococo, que es un microorganismo del tracto respiratorio que puede causar enfermedad severa principalmente en niños, pero también en ancianos y en pacientes inmunocomprometidos. El principal reservorio del neumococo es la nasofaringe y sus posibles efectos cuando la colonización tiene lugar en el organismo son la progresión hacia una enfermedad o bien el estado de portador, que es bastante frecuente, que no tienen ningún síntoma. Cuando la enfermedad no es invasiva, no pasa a la sangre, puede producir otitis media, mastoiditis, sinusitis, neumonía u otras. Cuando el germen pasa a la sangre, puede producir neumonía bacteriémica, meningitis, septicemia, y lo que denominamos enfermedad neumocócica invasiva. La enfermedad neumocócica invasiva es la forma más grave de neumonía y se define por la presencia de un poco de sangre de fluido que normalmente está estéril. La neumonía bacteriémica es la forma más frecuente de enfermedad neumocócica invasiva. Es importante ese concepto de enfermedad neumocócica invasiva porque en realidad es lo que al final produce la aparición de ella, produce la muerte en los pacientes infectados por el neumococo. 4 puntualizaciones sobre la frecuencia en la intervención respiratoria de las vías bajas como cuarta causa de muerte después de los ictus y de la POC y de las enfermedades isquémicas del corazón. Supone la neumonía adquirida en la comunidad una importante carga de enfermedad en adultos a nivel mundial. En este estudio realizado en Estados Unidos vamos viendo ese impacto y cómo ese impacto y esa frecuencia por hospitalización de neumonía adquirida en la comunidad en adultos va aumentando conforme va aumentando la edad de los pacientes. La incidencia llega a ser de 2.093 casos por 100.000 habitantes mayores de 65 años. En España, la neumonía adquirida en la comunidad supone también, como el resto del mundo, una carga elevada en los adultos. La incidencia en mayores de 18 años es de 463 por 100.000 habitantes y en mayores de 65 años es de 1.400, teniendo en cuenta ese grupo de edad, es mucho mayor en ancianos, como hemos dicho antes. El patógeno que más se aísla en la neumonía adquirida en la comunidad en Europa es el estreptococo neumonía y el neumococo. Hay que tener en cuenta que el 50% de las veces que son pacientes ingresados y ambulatorios, el 50% de las veces que intentamos buscar un germen no lo encontramos. El patógeno no lo podemos identificar. Solamente lo encontramos en el otro 50% y ahí podéis ver los porcentajes en los que esos pacientes, en los que esos gérmenes aparecen. Es repetir lo mismo más o menos, la tasa de hospitalización por neumonía neumocócica aumenta con edad, ya lo hemos dicho antes, y la probabilidad de hospitalización es 73 veces mayor en pacientes con patología de base en España. Y ya entra el segundo concepto, que es esos pacientes que aún no teniendo una edad avanzada tienen unas patologías y van a presentar mayor posibilidad de adquirir una neumonía. Por eso hay unas condiciones de riesgo que luego veremos más detenidamente en la vacunación, como son la inmunosupresión, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, diabetes, enfermedad hepática y enfermedad renal crónica, que hacen que la posibilidad de una neumonía es mucho mayor y las consecuencias también mucho peores. ¿A quién tenemos que vacunar entonces con estas premisas? Pues hay un documento que, basado en evidencia científica, que es un documento de consenso sobre la vacunación antineumocócica en los adultos por riesgo de edad y patologías de base, de lo que hemos estado hablando, que lo han hecho diferentes sociedades científicas, hay en total 19 autores, tiene 27 páginas y hay 241 referencias bibliográficas. Ese documento es la base que ha servido para ir indicando qué vacuna hay que poner, cuándo hay que ponerla y a qué paciente hay que ponerlas. No vamos a hablar de todas las condiciones, vamos a hablar de las más importantes, dando una pincelada. En la EPOC, más del 50% de los casos de neumonía neumocócica en España estarían causados por serotipos que están incluidos en la vacuna conjugada neumocócica de 13 serotipos, aproximadamente el 50% del total. El riesgo de hospitalización por neumonía neumocócica
en caso de que el paciente sea diabético, puede aumentar hasta casi 40 veces respecto al adulto sano. Ahí tenéis la incidencia. Y la neumonía neumocócica en la insuficiencia cardíaca hay que tener en cuenta que en pacientes mayores de 18 años tienen casi 13 veces más riesgo de hospitalización por una neumonía neumocócica que cuando no tienen insuficiencia cardíaca, son adultos sanos. Y además, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen 1,5 veces más riesgo de muerte por neumonía adquirida en la comunidad que en pacientes sanos. Siguiendo con el tabaquismo, se ha visto que la enfermedad neumocócica invasiva se asoció significativamente con el consumo de tabaco con una razón de riesgo, un ratio de 4,1. Ya desde hace bastantes años, la Sociedad Española de Patología Respiratoria recomendaba ya la vacunación con vacunación antineumocócica en fumadores, con la 13 valente en este caso, cuando se reunían una serie de condiciones. Hoy día ya, y para nosotros en Andalucía, se indica vacunación en fumadores sin especificar las condiciones de más paquetes años, de fumadores, directamente a los que fuman, directamente le ponemos la vacuna, como veremos después. El alcoholismo es otra condición que es dosis dependiente para la aparición de neumonía. Hay una asociación independiente además entre infección neumocócica y alcoholismo. Y hay un factor independiente para que esos pacientes que adquieren una neumonía ingresen en UCI. Hay unos mecanismos fisiopatológicos entre los que están la alteración de los macrófagos alveolares. Para hacer un resumen general de estos riesgos, tenemos que recordar que en las enfermedades crónicas hay una progresión habitualmente de la enfermedad de base cuando se pasa a una neumonía. Aumentan las hospitalizaciones y aumentan las exacerbaciones de esas enfermedades de base. Las enfermedades respiratorias crónicas del adulto y el tabaquismo, que es la primera parte que hemos visto, se multiplica por 4,78 el riesgo de hospitalización por neumonía neumocócica en esas enfermedades crónicas. Y el tabaco, lo hemos visto antes, más del 4% de media, de que presenta una enfermedad neumocócica invasiva, de riesgo, no de media. La diabetes se multiplica el riesgo de padecer una neumonía neumocócica entre 2,8 y el 3,1 y casi por 40 el riesgo de hospitalización de esos pacientes. Y en la enfermedad cardíaca, lo mismo. Aparece mayor riesgo de presentar y se multiplica también el riesgo de hospitalización. Son pacientes, todos los que estamos mencionando, que por presentar una patología de base pueden hospitalizarse con mucha más facilidad. ¿Con qué vacunas, cómo y cuándo vacunamos a este tipo de pacientes? Todos conocéis que hay dos vacunas, la vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos y la vacuna polisacárida de 23 serotipos. Iremos viendo en qué circunstancias y de qué manera. Pero en España no siempre se ponen las vacunas igual y se ha puesto, depende de la comunidad autónoma, de que cada comunidad autónoma ha puesto una normativa. Hace unos años la vacuna neumocócica conjugada de serotipos solamente se ponía a niños cuando se inició, pero ya desde el año 2016 Madrid incluyó la corte de 60 años para vacunar con esta vacuna conjugada. En noviembre del 2016 Castilla y León pusieron la misma corte, pero de 65 años, que cumplían años ese año. La Rioja incluyó también esa corte de 65 años. Asturias hizo una cosa distinta, lo que hizo fue poner la vacuna a los mayores de 6 años con patologías crónicas. Ahora veremos cuáles son. Galicia incluyó también la corte de 65 años, como hizo Castilla-León, y además este año ha añadido ponerla en todas las residencias independientemente de la edad. Madrid cambió las normas que puso en el 2016 y en el 2018 ya pone la vacuna neumocócica conjugada a los mayores de 15 años con patologías crónicas y a los mayores de 60 años, no por corte de edad. Castilla y León amplió en el año 2018 a la vacunación con vacuna neumocócica conjugada a mayores de 65 años de edad. Y en Andalucía, que es a lo que dedicaremos a la siguiente parte, se vacuna también por patologías crónicas y por corte de edad de 65 años, que va aumentando hasta los años del año. Castilla y La Mancha hizo algo este año, la pone por primera vez, financiada, y tiene unas características parecidas a Madrid. Tengo que hacer aquí la salvedad que una cosa es las vacunas que están recomendadas, que eso viene en el documento de consenso, como se pone, y otras las que están financiadas, que es por lo que he puesto este mapa de España con las diferentes opciones en las diferentes autonomías. En las que están en blanco, la vacuna neumocócica conjugada 13 valente no está financiada, aunque sí en todas ellas está recomendada.
Vamos a pasar, yo esto ya todos los enfermeros lo sabéis cómo hay que poner la vacuna en adultos, que es lo que nos vamos a poner en la población general, pero lo vamos a hacer de una manera rápida. Se pone sistemáticamente a la población general, a la población infantil, 3 dosis de vacuna neumocócica conjugada 13 valente a los 2, a los 4 y a los 11 meses. Y a la población adulta de personas de 65 años y cohorte del año anterior no vacunados. Y se les pone una sola dosis de vacuna neumocócica conjugada de 3 serotipos. Esta sería la primera premisa. ¿A quién hay que poner la vacuna? En Andalucía, digamos, financiada y por grupos de edad. Pero la cosa se complica un poco más, no mucho porque es muy sencillo. Lo que hace la Junta de Andalucía es determinar en base a la evidencia científica unos grupos de riesgo, clasificándolos en grupos de alto riesgo, los inmunodeprimidos, riesgo alto en inmunocompetentes y riesgo moderado. Y le denomina nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Lo vamos a ver con más detalle en las próximas diapositivas. Los mayores de 18 años con inmunosupresión o mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, los nivel 1, son los receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos de órganos sólidos, inmunodeficiencias congénitas neoplasias, infecciones por VIH, enfermedad renal crónica en los últimos estadios, enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, es decir, enfermedades ya diagnosticadas, pero que aunque en ese momento no tengan un tratamiento inmunosupresor, podían tener un asplenia anatómico funcional y síndrome de Down. A todos estos pacientes, si no están vacunados previamente, hay que poner en primer lugar la vacuna neumocócica conjugada 13 valente, esperar un año y al año poner la vacuna neumocócica polisacárida de 23 serotipos. Y a estos pacientes hay que revacunarlos a los 5 años con la vacuna neumocócica polisacárida de 23 serotipos. A los 5 años de poner la vacuna polisacárida. Si previamente, como le ocurre a algunos pacientes, previamente estaban vacunados con la vacuna neumocócica polisacárida de 23 serotipos, hay que esperar un año y ponerle la vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos y revacunar con la polisacárida a los 5 años de la dosis que se le pusiera anteriormente de esa misma vacuna. Los pacientes inmunocompetentes mayores de 18 años con condiciones o antecedentes que comportan un mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva son los que tienen una fístula de líquido cefalorraquídeo, portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlo, antecedentes personales de enfermedad neumocócica invasiva, alcoholismo crónico, cirrosis hepática y fibrosis quística. Eso está en el nivel 2 y cómo se les vacuna igual que en lo anterior, pero no se les pone dosis de recuerdo a los 5 años de vacuna neumocócica polisacárida de 23 serotipos. Es decir, si no están vacunados previamente, siempre en primer lugar la vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos. Y esperamos un año y le ponemos la polisacárida de 23. Y si previamente estaban vacunados con la polisacárida de 23, pues esperamos un año y le ponemos la vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos. Y a estos pacientes, los pacientes mayores de 18 años con patologías crónicas con riesgo moderado de ENI, son los que nos ocupan a nosotros. El 90% de nuestras consultas cotidianas son las condiciones que todos vemos en nuestras consultas y son los que tenemos que tener más en cuenta y estar más pendientes, porque los otros pacientes, de alguna manera, la mayoría se están viendo en hospitales y ya sería recomendado. Estas condiciones o estas enfermedades son las enfermedades cardiovasculares crónicas, excluida la hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas que incluyen asma, también incluyendo asma sin tratamiento inmunosupresor, porque si tuvieran un tratamiento inmunosupresor pasarían al otro grupo. Enfermedades neurológicas crónicas que tengan dificultad de manejo de secreciones o que tengan riesgo de exploración pulmonar, enfermedad hepática crónica, enfermedad celíaca, diabetes, tabaquismo y prematuridad. Es decir, cuando nacieron antes de las 37 semanas. Esta es una condición que se ha puesto en Andalucía, es característica de aquí, pero ha demostrado la evidencia científica de los últimos 2 años que esos pacientes tienen un mayor riesgo de adquirir una neumonía. A todos estos pacientes que tienen una patología crónica de riesgo moderado de enfermedad neumocócica invasiva, menor de 65 años, se les pone la vacuna neumocócica conjugada 13 valente una sola vez en la vida. Si previamente, por algún motivo, ya se le había puesto la vacuna neumocócica polisacárida de 23 serotipos, esperamos un año y le ponemos, si no la tenían, como hemos dicho, esa vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos.
Pero hay otras, pues hasta aquí es sencillo, no hay ningún problema. Parece que vamos hablando rápido y parece que es complicado, pero es muy sencillo. Pero se pueden dar otras circunstancias cuando se asocian esos factores de riesgo con la edad o cuando se asocian dos factores de riesgo. Por ejemplo, el menor de 65 años inmunocompetentes, pero con al menos dos patologías de riesgo moderado de enfermedad neumocócica invasiva, que es lo que hemos visto antes, si no están vacunados previamente, siempre la primera que tenemos que poner es la vacuna neumocócica conjugada 13 valente, esperamos un año y le ponemos la polisacárida de 23 serotipos. Si ya estaban previamente vacunados con la neumocócica de 23 serotipos, con la polisacárida, esperamos un año y le ponemos la vacuna de 3 serotipos. Sencillo, ¿no? Los mayores de 65 años que tengan al menos una patología de riesgo, hacemos lo mismo. Este es un cuadro resumen, viene a decir lo mismo, le damos a dar más vueltas, tal vez las dudas, lo veremos en los casos clínicos y al final haremos una serie de preguntas porque a pesar de que sea sencillo, siempre aparecen dudas o siempre aparecen casos en los que no se sabe cómo vacunar. Al final lo iremos aclarando con las preguntas que hagáis. Vamos a hacer unos casos clínicos muy rápidos, de consultas en la atención primaria que se nos puede presentar, consultas de pacientes con EPOS, son casos clínicos ficticios de diabetes, de insuficiencia cardíaca, de tabaquismo, y como no podemos interaccionar en esta parte de la presentación, lo vamos a hacer al final. Yo mismo haré las preguntas y yo mismo las contestaré, pero habrá unos instantes en que las podéis pensar y podéis contestar vosotros que hay ahí. Es muy sencillo. Por ejemplo, la situación clínica número 1. Antonio tiene 59 años, es un exfumador, con tabaquismo acumulado de 6 paquetes de años, hipertenso, fue negativo de POC, tenía un agudizador con bronquitis crónica y clasificado por la OLD en ese tipo. Entonces, se vacuna de la gripe de hace 3 años y se vacunó con la vacuna por neumocócica polisacárida de 23 serotipos hace 3 años. ¿Qué haríais vosotros en este caso? ¿Estaría indicada la revacunación con la polisacárida? No es necesaria ninguna vacuna más, hay que esperar hasta esta época que estamos para ponerla. ¿Estaría indicada la vacunación con la conjugada de 3 serotipos? La respuesta es clara. La situación clínica es un paciente que tiene una EPOS y esos pacientes, independientemente de que tuvieran la polisacárida de 23 serotipos o no tuvieran ninguna, está indicado ponerle la vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos. Antonia tiene 61 años, en otro caso clínico, trabaja como auxiliar de clínica en un hospital, es hipertensa y diabética. Nunca ha fumado y viene a revisión a la consulta de enfermería. En la consulta de enfermería puede tomar, y de hecho la toma perfectamente, la iniciativa y revisar la vacunación de ese paciente, en qué momento, con qué características y qué tipo de vacuna hay que poner. La paciente, como profesional de la sanidad, todos los años se vacuna de la gripe. En este caso no sería necesaria ninguna vacuna más, indicaríamos vacunación con polisacárida de 23 o con neumocócica de 13, o debe ponerse las dos vacunas separadas un año. ¿Qué es lo que opináis? La respuesta en este caso es que estaría indicada la vacunación con la vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos. Otro caso clínico, María Victoria tiene 66 años, una enfermedad grave, una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada, diagnosticada hace 5 años. Todos los años se vacuna de la gripe, como tiene que ser, y hace 4 años, durante la campaña de vacunación antigripal, aprovecharon y le pusieron también la vacuna polisacárida de 23 serotipos. En este caso, no se pondría ninguna otra vacuna antineumocócica, estaría indicada la vacunación con la neumocócica de 3 serotipos, con una recuerdo de 23 serotipos, o deberíamos preguntar al cardiólogo a ver qué dice y que nos aclare cómo tenemos que ponerle la vacuna. Como estáis esperando, pues estaría indicada la vacunación neumocócica conjugada de 3 serotipos en esta paciente. Hay que ponerse también en las condiciones, independientemente que se pusiera la otra. En este caso hay que poner las dos, porque se nos junta edad y patología. Juan tiene 57 años, es hipertenso, está en tratamiento con el Alapril, quiere renovar la medicación y es un fumador activo con tabaquismo acumulado de 48 paquetes de años. Ya este año es normal, el paciente está asintomático, está bien tratado y compensado. En este caso no le pondríamos ninguna vacuna, le pondríamos la polisacárida, le pondríamos la conjugada, o no debe vacunarse hasta que no deje de fumar. Es lo que debemos de siempre decir a los pacientes fumadores, que dejen de fumar.
En este caso, en cualquier deje de fumar, estaría indicada la vacunación con la neumocócica de 13 serotipos. Un par de casos más que nos quedan. Inmaculada, trabaja de limpiadora, hipertensa desde hace 10 años. Hace 3 años tuvo una neumonía bacteriémica. En este caso, le ponemos vacunación de 23 serotipos, de 13, ponemos las dos, debemos derivar a neumología para que le pongan la vacuna. En este caso hay que poner las dos y en el orden que hemos dicho antes. Primero la conjugada y después la polisacárida. Una diferencia de 1 año. En los pacientes que tienen como ella antecedentes personales de enfermedad neumocócica invasiva, tenemos que poner las dos en ese orden. Juan Carlos tiene 56 años, es reponedor en un supermercado, es hipertenso desde 5 años con un mal control además de su hipertensión, está de baja porque van a intervenir de prótesis de cadera por una artrosis avanzada. A este paciente con esas características tenemos que vacunarlo con la polisacárida o con la conjugada, le ponemos las dos o no ponemos ninguna de las dos. ¿Qué contestaríais vosotros? Bueno, no hay que ponerle ninguna de las dos. Ya lo dice la instrucción de la Junta de Andalucía. En los mayores de 18 años con patologías crónicas con riesgo moderado de enfermedad neumocócica invasiva, las enfermedades cardiovasculares todas, pero excluimos la hipertensión arterial. Finalmente, o la penúltima, Fernando acaba de jubilarse porque ha cumplido 65 años, trabaja de epidemiólogo en el distrito sanitario y hace unos meses, justo cuando se estaba jubilando, le diagnosticaron hipertensión arterial y diabetes. Fuma, no bebe, lleva una vida sana y hace ejercicio todos los días. En este caso, teniendo en cuenta la edad y las patologías, le indicaríais la vacunación con la polisacárida, que ya le correspondería por su edad. Estaría indicada la vacunación con la conjugada, una sola vez, le correspondería también, ¿cuál de ellas? Indicaríamos las dos vacunas a la vez, una en cada brazo, o indicaríamos la vacuna neumocócica conjugada ahora y dentro de 1 año la de 23 serotipos. La respuesta es clara también. Las instrucciones de la Junta de Andalucía son claros y veréis que las preguntas son muy sencillas. Este es el último ya, no hay más. Andrea tiene 26 años, es asmática, viene a consultar para renovar los inhaladores y tenemos que aprovechar para decirle que se tiene que poner la vacuna. ¿Cuál? La vacuna antineumocócica. ¿Cuál de ellas? Pues la vacuna neumocócica conjugada de 3 serotipos una sola vez en la vida. Bueno, pues hemos ido un poco rápido porque esto es sencillo. Yo creo que lo importante es al final preguntar todas las dudas, hacer unas preguntas, dejaremos la parte final de esta presentación. Y, bueno, perdón, me faltaba por decir que la enfermedad respiratoria crónica, incluyendo el asma, sin tratamiento inmunosupresor, hay que vacunar siempre con la vacuna neumocócica conjugada de 3 serotipos una sola vez en la vida. Y para terminar, esta es la última diapositiva. Vamos a ver la importancia de la vacunación antineumocócica en la actual pandemia. Es una especie de resumen diciendo que las personas con enfermedades crónicas y menores de 65 años tienen más riesgo de tener una neumonía neumocócica, tener complicaciones y ser hospitalizados por esta causa, lo que vimos en la primera parte. La vacunación en el adulto con la vacuna neumocócica conjugada de 3 serotipos es una herramienta, lo ha demostrado, segura, eficaz para la prevención de la neumonía neumocócica por serotipos vacunales. La vacunación con la vacuna neumocócica conjugada de 3 serotipos podría disminuir la presión asistencial debida a la enfermedad neumocócica invasiva, la neumonía, los ingresos hospitalarios, en especial importancia en la actual pandemia. En los meses que nos quedan se puede producir la tormenta perfecta, es decir, puede haber una mayor incidencia de gripe en la población, puede haber un mayor aumento, porque en los meses de diciembre, enero, hay mayor aumento de la neumonía, hay una cierta estacionalidad y sabéis cómo estamos con los pacientes que ingresan por COVID o que estamos diagnosticando de tener la infección por SARS-CoV-2. Entonces, es fundamental a todos los pacientes que podamos
ponerle la vacuna antineumocócica porque evitaremos así estos ingresos hospitalarios. Existe una información que es bastante limitada entre las coinfecciones por el SARS-CoV-2 y el neumococo. Hay bastantes casos clínicos publicados, hay también varias series donde se ve que efectivamente pueden cohabitar las dos, pueden producirse las dos infecciones a la vez. Y, evidentemente, la vacunación antineumocócica podría disminuir las infecciones bacterianas primarias o secundarias debidas a que las infecciones se sobreponen una con otra. Y con esta parte hemos terminado la presentación. Simplemente ahora en el turno de preguntas iremos aclarando todo lo que nos vayáis diciendo. Muchas gracias a todos. Comenzamos, ¿vale? La primera pregunta va para Yolanda, ¿ok? ¿La vacuna del meningococo se puede poner a mayores de 18 años? ¿Es efectiva? Sí, se puede poner a mayores de 18 años. Además, hemos visto que en otros países incluso hicieron una ampliación del cachazo hasta los 25. Con lo que, evidentemente, sí, si no ha sido vacunado en los 10 años anteriores, por supuesto que se puede vacunar. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta va para Leo. A ver, ¿estaría incluida en el grupo de riesgo la esclerosis múltiple en un paciente mayor de 65 que no tiene dificultad para manejo de secreciones en la administración de Neumo 13? Sí, estaría indicada la vacuna porque en el futuro podría tener dificultad en la devolución y la vacuna no se pone por la condición actual, sino en la condición que pudiera aparecer en el futuro. Pasa igual que en el diagnóstico de enfermedades que causan inmunodepresión. Aunque no tenga medicamentos inmunosupresores, en el futuro podrían utilizarlo y entonces hay que poner la vacuna. Y por otra parte, hay que tener en cuenta también la edad. No especifica la pregunta si ha cumplido 65 años el año pasado, si este año, si lo cumplió el año pasado y no estaba vacunado, hay que vacunarlo por la cohorte de edad. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente va para Yolanda, creo también. ¿Se puede sustituir la dosis de los 4 meses de meningo C por Nimenrix? ¿Hay alguna normativa que lo prohíba? Buena pregunta. Muy buena y muy habitual. Primero, además, en Andalucía tenéis la instrucción que ya da pie a ello y que dice que lo único que hay que hacer es dejarlo registrado. Pero es una pregunta que también se repite en otras comunidades que no tienen esa maravillosa instrucción que tenéis aquí. Y el comité asesor de vacunas, el asesor jurídico, lo ha dicho hasta la saciedad que sí, que es una mejora, es una vacuna que ya incluye el meningo C y que además estaría avalada por la Lex Artis. O sea que claro que sí. Estupendo, muy bien. Esta va para Leo, creo. Pregunta Laura, ¿con un déficit de inmunoglobulinas sería efectiva la vacuna? Entiendo que la Prevenar 13. ¿Hay riesgo de reacción adversa? No, se puede poner la vacuna. Es una condición en la que la vacuna se puede poner sin problema ninguno, en lo que respecta a Prevenar 13, por supuesto. Muy bien. A ver, pregunta, voy a ir alternando. Para Yolanda. ¿Se puede coadministrar Nimenrix con las vacunas sistemáticas que hay a los 2 y a los 4 meses? Sí, se puede con la de los 2, con los 4 meses y con todas las vacunas de calendario, por lo que no hay ningún problema. Aquí en Andalucía en concreto, Yolanda, la B0, seguro que escuchas tu ponencia, no la ponemos aparte, la ponemos al tercer y al quinto mes. Sí, es verdad que el otro día en el campus vacunas de la EPE estuvimos hablando de ello porque ahora sí que nos interesa el aprovechar esas visitas. Sí que es verdad que se ha puesto separada en muchísimos casos y en casi todas las comunidades autónomas, pero después del coronavirus y lo que nos cuesta a veces que los padres quieran venir a los centros de salud, está en ficha técnica que se pueden poner, se podría poner Nimenrix, Bexero y se podría poner todas las vacunas de calendario y lo único que hay que hacer una pauta preventiva de paracetamol en ese caso. Ok, muy bien. Leo, pregunta Sí. María Jesús.
Buenas tardes. La pregunta que nos ha surgido en el trabajo hoy es, en mayores de 65 años con un único diagnóstico de hipertensión arterial, ¿hay que vacunar de Prevnar 13? Volvemos igual que la pregunta anterior. Aquí hay dos factores de riesgo, la edad por un sitio y la otra, la hipertensión, pero la hipertensión no se considera una condición para tener que vacunar por sí sola. Entonces, si el paciente tiene una edad inferior a 65 años, no hay que vacunar por ser hipertenso. Si el paciente cumplió el año pasado 65 años o lo cumple este año y no está vacunada, hay que ponerle la vacuna por edad, por grupo de edad. Muy bien. Muy bien. Vale, vamos a ver. Yo creo que tenemos tiempo para alguna que otra pregunta más. A ver, para Yolanda, ¿qué justificación tiene vacunar a los menores de 12 meses de meningo C si hay tan pocos casos? Bueno, creo que ha quedado claro en la presentación por todo lo que hemos dicho, pero además cuando vacunamos a los niños de meningitis, cuando hablamos de casos de meningitis, lógicamente son menos habituales que otras enfermedades, pero hay que tener en cuenta la letalidad y las secuelas físicas que deja una meningitis. Y además, en estos casos sí que miramos tasas de incidencia y la más alta es por debajo de los 12 meses, por lo que está justificadísimo. Creo que, Leo, te voy a lanzar una pregunta, ¿vale? A ver, estoy apurando mucho, pero creo que merece la pena, ¿vale? Preguntan, ¿se puede vacunar de la neumonía un paciente que no está en los grupos de riesgo determinados por el SAS, por el Servicio Andaluz de Salud? Si se puede vacunar, siempre se puede vacunar. Una cosa es que la vacuna esté financiada y otra que esté recomendada. Y la vacuna está recomendada a cualquier edad. En los niños se pone con carácter obligatorio, pero cualquier persona a cualquier edad, aunque no esté en ninguno de los grupos de riesgo, se puede poner la vacuna. La vacuna Prevnar 13 una sola vez en la vida. Hay que distinguir esos dos conceptos que muchos de nosotros nos podemos confundir. Una cosa es que esté indicada y otra cosa es que está financiada. Cuando hemos hablado de la característica general de la vacuna, hablamos de cuándo está financiada según las comunidades autónomas, hemos decidido en Andalucía, pero la podemos recomendar a todas las personas, independientemente de la edad. Perfecto. Bueno, ya vamos cerrando, ¿vale? Que ya tenemos poco tiempo. Os despido, quiero despediros, daros las gracias sobre todo porque sé que estáis con agendas muy apretadas los dos. Sé que habéis hecho un esfuerzo por estar aquí hoy con nosotros. Os lo agradezco en nombre de las enfermeras colegiadas de Málaga. Ha sido un placer contar con vosotros dos pedazos de figuras. y bueno, pues que espero contar con vosotros más adelante y de nuevo agradeceros vuestro esfuerzo a los dos, a Yolanda y a Leo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos esta primera webinar que hemos organizado desde el Colegio de Enfermería de Málaga. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y habéis dedicado un rato a escuchar a Yolanda y a Leo. De todo lo que han dicho, nos quedamos con la ponencia de Yolanda, con todo lo que hemos hablado esta tarde, que queda totalmente justificada la vacunación con Imenri debajo de los 12 meses. Ya no solo porque la epidemiología de los distintos países lo justifica o el posicionamiento de las sociedades científicas, sino porque el gasto humano que supone una meningitis en un niño, pues solo por eso justifica el hecho de vacunar. Y de Leo, pues bueno, recordaros que hoy es el Día Internacional de la Neumonía, que muchos países y muchos centros van a iluminar durante 4 horas sus edificios principales por esto, que la neumonía es una enfermedad que se lleva por delante a mucha gente todos los años, ¿no? No solo ahora porque estemos en pandemia y esta situación. Y bueno, y que os esperamos contar con vosotros en próximas webinares. Ha sido un placer contar también con vosotros que estáis al otro lado. Un saludo y hasta pronto.